Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un placer. Muchas gracias. ¿Listos para grabar un nuevo programa? Sí. Listo. Estupendo, fenomenal. Pues hoy podríamos hablar sobre los perros, los perritos. ¡Oh, qué guay! Muy bien. Pues mira, yo voy a contar una anécdota que muy curiosa. Nosotros teníamos una perrita, Labrador. un labrador retriever, que se llamaba Happy. Y nosotros vivimos en una isla, pero por circunstancias tuvimos que irnos a la península. Entonces la perrita nació en la isla y cuando ya tenía 4 o 5 años, pues se trasladó con nosotros, lógicamente, a la península. Y nosotros tuvimos prácticamente pues 9 años en la península, con lo cual la perrita ya tenía pues 14 o 15 años, ya era mayor la perrita. Y ya pues tenía sus achaques, ya no corría tanto, etcétera, ¿no? Y una cosa que me sorprendió mucho fue que cuando volvimos otra vez a la isla, la perrita lo primero que hizo fue directamente a la piscina y se bañó en la piscina. Sí, o sea, hay que decir también que era un perro que le encantaba mucho el agua. Ah, no, bueno, claro, es que el labrador retriever es un nadador, sí, nato, o sea, dentro de su genética. Y luego una cosa que hacía 2 cosas en la piscina. Uno era que directamente se metía como si fuera una persona, iba Exacto. por las escaleras y subía y bajaba. Ella bajaba, cuando tenía calor se bañaba como una persona. Bajaba, se tiraba al agua. Y luego la otra cosa era esto. Y después subía por las escaleritas. Y otra cosa que hacía también era directamente se tiraba de plancha, o sea, directamente al agua, se daba un bañito, se daba una vuelta, nadaba perfectamente y luego subía y se secaba pues como podía, ¿no? Sí. Y lo que disfrutaba. Bueno. Otra cosa que también me llamó mucho la atención de la perrita es que, claro, nosotros la cruzamos y tuvo 3 camadas. Entonces en una de las camadas, ahora no recuerdo si fue la primera o la segunda, pues me parece que tuvo 8 perritos. Entonces, claro, por los perritos pues los subimos dando a la gente, etcétera, ¿no? Entonces un día, claro, nosotros tuvimos que viajar fuera de España y tuvimos que dejar la perrita en una perrera. Una guardería, sí. Una guardería. Y entonces cuando yo llevé a mi perra a la guardería, pasé había muchos perritos y había un Golden Retriever también, que lo estuve mirando. Me acerqué y cuando me acerqué se hizo pipí el perrito. Y entonces me di cuenta que se acordaba de cuando estaba en casa, porque claro, nosotros los perritos los tuvimos casi 5 meses en casa. Sí, es que nada más verte se puso muy nervioso y se puso a moverse y a ladrar y como a llamar la atención, ¿no? Sí, a mover la cola, o sea, que estaba feliz, vamos. Nos llamó la atención. Sí, estaba contenta de vernos y después, claro, lógicamente yo le pregunté al cuidador de la perrera y efectivamente pues confirmó que el dueño pues era amigo de mi hija que le cedió un perrito, etcétera, ¿no? Exactamente. Son cosas que te llaman mucho la atención, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, yo también tengo una historia un poco increíble que contar, ¿eh? Porque mira, hace muchos años teníamos un Yorkshire. Sí. Y este Yorkshire tuvo 4 cachorritos porque la cruzamos, ¿no? Entonces vivíamos en una casa que tenía 3 pisos y el Yorkshire con su cestita de cachorros recién nacidos estaba en el piso garaje, abajo. Había que subir 2 pisos para arriba para llegar a los dormitorios. Entonces, pues un día estaba yo sola en casa y veo que la cesta con los 4 cachorritos recién nacidos no hay nadie, está vacía. Yo, pero ¿cómo puede ser si los cachorros son tan pequeños que no pueden salir de la cesta? Es imposible. Y aquí no ha entrado nadie, es como si los hubieran robado.
han desaparecido de pronto, ¿no? Bueno, estuve buscando y buscando y buscando y no los encontraba, los 4 cachorritos. Es que no los encontraba, era horrible. Y bueno, estuve como 2 horas buscando y súper preocupada. Y yo, ¿pero qué habrá pasado? Si esto es imposible. Bueno, entonces me fui a hacer la cama y la cama nuestra tenía un edredón de invierno muy gordo, como son los edredones en invierno, ¿no? Entonces lo saco para hacer la cama y estaban los 4 cachorritos dentro del edredón. O sea, ella los había subido uno a uno en la boca y había vuelto a bajar y los había metido en el edredón de la cama principal, donde ella consideraba que era el sitio digno de sus cachorros, ¿no? Nada de garaje. Sí. Qué curioso. Es increíble, la verdad. Bueno, luego también tenemos la anécdota esta que a Happy, por ejemplo, le gustaba tanto nadar, sí, que ibas con ella a la playa. Sí, en verano no, porque claro, eso está prohibido, ¿no? Pero en invierno, que no hay nadie y tal, hay un sitio de rocas y por allí yo paseaba con la perrita, con la perra, y entonces le tiraba pues una maderita, y entonces la perra, claro, era una gran nadadora, y iba, cogía la maderita, se tiraba al agua, cogía la maderita y volvía, ¿no? Y esto lo hice muchos años. Pero claro, cuando volvimos, como he dicho antes, después de unos años de estar en la península, la perrita ya era mayor, ya tendría sus 15 años, o 16, no recuerdo, pero ya era mayor la perrita. Entonces, ¿qué ocurrió? Que bueno, yo pues pensaba que íbamos a jugar como siempre jugábamos. Entonces un día pues fuimos a las rocas donde siempre jugamos con ella, le tiré un trozo de maderita. ¿Y qué pasó? Que la perrita saltó como siempre, pero vi que no podía volver, hacía un poquito de mala mar y había corriente, y entonces la pobre perrita no podía volver, y entonces yo me asusté y me tuve que tirar al agua. Era invierno, no sé si era enero o febrero, o sea, el agua estaba fría. Entonces me tiré porque la perrita no volvía, y entonces yo nadé hasta ella y pude coger la perrita, y al final salimos los dos. Pero claro, después pensé, bueno, esto ha sido un acto también de temeridad, ¿no? Por mi parte, ¿no? Pero claro, no deja de ser un ser querido, ¿no? Un perro, sí, más cuando ha estado prácticamente toda su vida al lado tuyo, ¿no? Sí, y luego también esto que también pues esto que le encantaba todo el agua, ¿no? Que tirarle cosas, y bueno, el nombre este también Retriever, Labrador Retriever y tal, viene de la península del Labrador en Canadá. Exacto. Que iban los pescadores con sus peces y tal, y entonces llevaban a estos peces, estos perros los perros que directamente pues a lo mejor se escapaba un pez y a lo mejor se tiraba al agua y cogía el pescado y lo traía y se lo devolvía al pescador. Sí, entonces bueno, tenía esa cosa tan simpática, ¿no? Sí. Pues esta perrita nuestra de Yorkshire, fuimos al Pirineo un fin de semana y estaba en la casa y desapareció. Entonces, bueno, pues no la encontrábamos. Pasaron 2-3 días, no aparecía. Entonces se nos ocurrió poner un anuncio en la radio como única manera, es que no sabíamos qué hacer. Entonces pusimos un anuncio en la radio. Curiosamente, esto fue hace muchos años, la verdad, que no había internet en la época. Entonces, curiosamente, nos llamaron por teléfono y nos dijeron, mire, es increíble porque nosotros nunca oímos la radio, pero me puse a lavar mi coche y como estaba lavando el coche, puse la radio del coche y lo primero que salió fue el anuncio de perrita perdida. O sea, fue un cúmulo de casualidades y nos la devolvieron. Sí, nos la devolvieron y entonces yo dije, pues cuando tenga cachorritos yo le daré un cachorrito. Y pasó 1 o 2 años, tuvo cachorritos, yo me quedé con la dirección y el teléfono de esta familia y cuando tuvo cachorritos le regalé un cachorrito. Pero la cosa fue muchas casualidades porque nosotros tampoco oíamos la radio y menos en la radio del Pirineo.
Y aquella familia también estaba pasando unos días, no vivía allí, estaba pasando unos días y jamás oía la radio, y la puso porque estaba limpiando el coche, ¿no? Qué En fin, cosa. muchas casualidades muy Bueno, también hay que decir de este Yorkshire que tenía, ya de mayor, tenía su mal genio también. Sí, como todos los Yorkshires, pero Todos los bueno. Yorkshire. Sí. Pero bueno, muy simpática, muy simpática. Sí, me acuerdo una vez que estaba enfrente de casa y tenía pues un amiguito que venía de vez en cuando paseando. Y me acuerdo que estaba el amiguito a una distancia, el perrito a media distancia y yo llamándola para que viniera Para el que perro, viniera. para que nos fuera. Y me acuerdo que le decía, pero ven. Y miraba al amigo, me miraba a mí, miraba al amigo y al final se fue con el amigo. O sea que... sí. Se fue con el amigo que era un desconocido también para ella, porque era un ligue... Un de ligue verano. pasajero, vamos, un ligue de verano. Se llamaba Curro. Eso sí que me acuerdo yo. Ay, qué gracias. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí y seguimos con más cosas interesantes en próximos programas. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.